Hola, soy José Blesa y en este primer webinar quiero presentaros qué es el Instituto FITAP y con qué fin hemos creado este proyecto. Este proyecto en el que sabéis que vamos a ser una serie de profesionales que abordaremos todos los campos, tanto del entrenamiento, nutrición, recuperación, readaptación, para dar un poquito de luz a todo este sector que está tan en auge y que hay tanta información buena como mala, y vamos a intentar discriminar a través de este proyecto del Instituto FITAP el contenido bueno y con valor del que no lo es, a través de la ciencia y a través de la última evidencia con los últimos estudios, y no solo eso, a través de la experiencia, que me parece fundamental. El Instituto FITAP lo comenzamos como un proyecto en el que hemos ido a través de nuestros canales de YouTube, Facebook e Instagram, bueno, compartiendo pues una serie de vídeos, una serie de contenidos, para que todos fuerais interaccionando, fuerais participando y fuerais aprendiendo un poquito más y teniendo un poquito más de inquietud en el mundo de la nutrición deportiva. Y ahora con este empezamos con una serie de webinars en los que vamos a ir hablando de diferentes temas, además a través de diferentes visiones, porque seremos distintos profesionales para cada uno de los sectores en los que hablaremos, cada uno de qué idea o qué forma de trabajar tiene. Por ejemplo, a través de la nutrición, seremos varios nutricionistas en los que intentaremos abordar también no solo la nutrición deportiva, sino la nutrición clínica. A partir de aquí nos gustaría que vosotros interaccionarais, que vosotros nos sugirieseis qué contenido tenéis más interés en conocer, y a partir de ahí vamos a establecer una línea editorial en la que por un lado irá la nutrición y por otro lado irá el entrenamiento. Ya contamos con entrenadores en los que cada uno se va a especializar en un área, en un campo. Tenemos entrenadores especializados en la salud, entrenadores especializados en fútbol, entrenadores especializados en fitness o deportes de la estética. Y a nivel nutricional yo soy el encargado de gestionar y dirigir todos los compañeros nutricionistas que van a ir compartiendo y van a ir resolviendo todas las dudas que podáis tener a nivel nutricional, y cada uno abordaremos pues nutrición clínica, nutrición deportiva, nutrición específica para diferentes deportes. Yo hablaré de la nutrición enfocada a la composición corporal o la estética. También os hablaré de la nutrición enfocada a determinados deportes, con deportistas con los que ya trabajamos desde hace muchísimos años. Contaremos con nutricionistas que están especializados en fútbol y hablarán de la nutrición específica en deportes en deportes cortos de alta intensidad, como puede ser el fútbol, y así intentaremos abarcar los diferentes campos, cada uno sectorizado en su especialidad. Yo soy José Blesa. Para los que no me conozcáis todavía, bueno, yo soy licenciado en farmacia. Yo comencé mi estudio en la Universidad de Granada. Comencé estudiando farmacia y no tenía la idea de dedicarme a la nutrición en ese momento en ningún caso. Pero bueno, ¿por qué me dediqué a la farmacia? Bueno, mi familia tenemos farmacia, y mi padre es farmacéutico, mi hermana es farmacéutica y yo me he criado en una farmacia. Entonces, bueno, pues prácticamente desde que era pequeño sabía que tenía que estudiar farmacia y que iba a ser farmacéutico. Pero quizá al empezar a estudiar la carrera, a estudiar en la Universidad de Granada, me di cuenta con los años de que realmente me faltaba algo. Toda la vida he hecho deporte, toda la vida me ha gustado el deporte, y cuando estaba en mi último curso de farmacia, pues bueno, tomamos la decisión junto con mi familia, por supuesto, de comenzar o complementar mi estudio con la carrera de nutrición. Como muchos de vosotros sabéis,
La carrera de nutrición y farmacia, pues bueno, tiene una serie de asignaturas en común y al estudiar la carrera de farmacia, esa carrera de nutrición se hace un poco más corta. Entonces, bueno, pues decidí estudiar nutrición y complementar, terminé esa carrera de farmacia y empecé con mis estudios de nutrición. Los estudios de nutrición a nivel universitario quizá también se quedaban un poquito escasos, porque a mí lo que me gustaba era la nutrición deportiva y en la universidad donde yo estudié abordamos poquito la nutrición deportiva. Entonces comencé a trabajar como nutricionista y en medio pues surgió la posibilidad de estudiar el máster en entrenamiento y nutrición deportiva de la Universidad Europea de Madrid junto con el Real Madrid. Entonces ahí fue donde empecé a especializarme en nutrición deportiva. Complementé mi estudio con diferentes cursos como el ISAC, que es la titulación a nivel internacional de antropometría. Ya veremos qué es la antropometría para que no lo sabéis, para los que no lo sepáis. Y bueno, y he ido haciendo una serie de cursos y formaciones durante todos estos años, en los que por supuesto no me detengo y seguiré estudiando y formándome. La última formación que he cursado ha sido un máster en entrenamiento del Fútbol Club Barcelona. Además también he cursado posgrado universitario en farmacología, ayuda ergonutricionales, suplementos. He hecho alguna especialidad en obesidad también. Y a partir de ahí, pues bueno, cuando yo empecé a trabajar o a estudiar en la Universidad Europea, cuando empecé a hacer el máster, fue cuando empecé a especializarme y empecé a trabajar con deportistas. Comenzando a trabajar con futbolistas en el año 2005, en el año 2015. Comenzando a trabajar con futbolistas en el año 2015, cuando fui nutricionista de la agrupación deportiva Alcorcón, que en ese momento era un equipo de segunda división, todavía sigue siéndolo, y además empecé a trabajar en consulta, en mi propia consulta en Granada, y con los años pues hemos ido creando un abanico amplio de clientes, tanto deportistas a nivel recreacional como deportistas profesionales. Estamos trabajando actualmente con bastantes deportistas de atletismo, bueno, que han estado ahora en el Mundial de atletismo. Trabajamos con futbolistas de primer nivel, trabajamos con ciclistas, trabajamos con personas de la calle que simplemente quieren mejorar su salud y rendimiento, porque a lo que vamos con estos webinars es que queremos dejaros claro que la nutrición para el futbolista y la nutrición para el futbolista profesional y la nutrición para la persona que juega 2 partidillos a la semana quizás sea más importante para el que no es profesional, porque además tiene hijos, porque además tiene trabajo, porque además tiene un nivel de estrés que el deportista profesional quizá no tiene. Entonces, no ver algo tan alejado de nuestro día a día, el deporte profesional, porque quizá la nutrición para esa persona, que además de hacer el deporte que hace el futbolista, o prácticamente el deporte que hace el futbolista, tiene que preocuparse de sus facturas, tiene que preocuparse de los niños, tiene que preocuparse del trabajo y tiene un nivel de estrés, falta de sueño mucho mayor que el que es profesional, pues vamos a intentar hacer ver o concienciar, tomar conciencia, creo que esa es la palabra, de la importancia de la nutrición para todos los practicantes de deporte, individualizando y especializando en cada uno de los deportes, o no solo deportes, sino nivel, horas de entrenamiento diario, como hemos dicho, hábitos diarios que tenga esa persona, e intentar, a través de, lógicamente, estos webinars en los que vamos a generalizar y vamos a dar unas pautas, que vosotros seáis los que adquiráis esa conciencia para ver la importancia en vuestra nutrición diaria, en vuestro entrenamiento diario y en intentar mejorar vuestro rendimiento, mejorar vuestra composición corporal, pero sobre todo mejorar vuestra salud. A nivel profesional, quiero trasladaros la experiencia
que tengo trabajando con deportistas de primera línea. Deportistas que son y han sido olímpicos en deportes como el atletismo o la marcha atlética, deportistas que han conseguido puestos muy importantes en el mundo del fitness y el culturismo, ganando campeonatos como el campeonato Arnold Classic internacional, deportistas que son futbolistas de primer nivel, en los cuales os voy a contar cómo trabajamos o cómo tratamos el plan nutricional para adaptarlo a las necesidades actuales del deportista, en los que ya el club les obliga a quizá desayunar y comer y tienen un menú o un buffet que quizás no es lo más fácil a la hora de elaborar nosotros como nutricionistas ese plan nutricional, al no tener esa posibilidad de elegir la cantidad quizá de alimentos que les podemos aportar, porque no tienen disponibilidad en la ciudad deportiva. Os vamos a hablar de, bueno, de los problemas que nos han podido surgir con deportistas previos a un campeonato del mundo de atletismo. Os vamos a hablar de cómo tratar esas puestas a punto a nivel nutricional de esos deportistas del mundo del fitness o el culturismo, y os vamos a ir abriendo también los ojos o acercando esa nutrición profesional para que vosotros seáis los que veáis cómo funciona un deportista de primer nivel. Lo primero de lo que quiero hablaros es que sea cual sea nuestro objetivo, sea un objetivo de rendimiento o sea un objetivo de composición corporal, la prioridad va a ser tener una dieta equilibrada. ¿Qué es una dieta equilibrada? Una dieta equilibrada es aquella que nos aporta todos los nutrientes necesarios para tener una correcta salud. Ojo, y además hablando de nutrición deportiva, no solo una correcta salud, sino además un correcto o un buen rendimiento deportivo. Aportando todos los macros que sean esenciales. ¿Qué quiere decir esencial en nutrición? Esencial en nutrición, aparte lógicamente de querer decir que es muy importante, quiere decir que lo tenemos que ingerir con la dieta. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no lo produce por sí mismo. Entonces hay una serie de macronutrientes y una serie de micronutrientes que son esenciales e importantísimos para la vida, y en deportistas más esenciales todavía, porque los requerimientos o necesidades en deportistas serán mayores que en personas que no hagan deporte, que en personas sedentarias. Por tanto, nosotros vamos a priorizar el tener una dieta equilibrada, el aportar todos esos nutrientes, el aportar la energía suficiente para que ese deportista, energía en nutrición son calorías, para que ese deportista tenga un correcto rendimiento. E incluso cuando lo que busquemos o prioricemos sea una correcta composición corporal, para lo cual estaremos en déficit calórico, intentar mantener siempre la salud en cuenta, intentar no tener una limitación nutricional que ponga en riesgo la salud del deportista. Esa debe ser la prioridad como nutricionista de nuestros clientes, de nuestros atletas. No podemos nunca poner en riesgo la salud de ese deportista. A partir de ahí, nosotros tenemos que tener en cuenta cuál es nuestro objetivo. Cuando yo me siento delante de un cliente, delante de un deportista, siempre le hago esta pregunta. Y muchas veces el deportista o el cliente no sabe realmente cuál es su objetivo. Dice, bueno, José, pues yo quiero correr más y además quiero tener más masa muscular y además... Para. Es que eso no se puede. Es que nosotros tenemos que tener en cuenta, os voy a dejar aquí primero una pequeña presentación en la que vaya a ver todo esto más claro. Aquí la tenéis. En esta presentación, como veis, os separo lo que es el rendimiento de la composición corporal y de la salud. Muchos de vosotros diréis, bueno, pues lo ideal es estar aquí en el centro, en el que se unen tanto composición corporal como rendimiento, como salud. Pero seguramente si vosotros veis a ese deportista, a ese atleta que está preparándose para las próximas Olimpiadas, en ese momento o en esos meses previos de preparación a esa
a ese campeonato del mundo o a esa olimpiada, la composición corporal no será su prioridad. ¿Y qué es la composición corporal? Lógicamente, si tiene una masa muscular excesiva, pues no podrá rendir o no podrá correr en los tiempos en los que podrá hacer una buena marca para poder ser campeón del mundo, ¿verdad que no? Y esa chica que veis aquí, en esos momentos en los que está previa a competir en un campeonato de fitness y lleva 3, 4, 5 o 6 meses en déficit calórico, lógicamente si se pone a hacer una sentadilla, pues no podrá levantar el mismo peso que cuando está en superávit calórico. Siempre pongo el mismo ejemplo. Y si yo quiero ir de un punto A a un punto B, en el que hay 50 kilómetros, y yo voy con mi depósito lleno y me permite llegar a esos 50 kilómetros, ¿cómo puedo llegar a un punto C que está a 100 kilómetros con la mitad del depósito? Es imposible, ¿verdad? Pues como imposible que es, no se puede hacer. Por tanto, nosotros debemos de ser conscientes de que cuando estamos en déficit calórico, y además estamos en déficit calórico durante un tiempo, y cuanto más se alargue ese tiempo, lógicamente el rendimiento será menor. Oye, José, ¿y la salud? Pues lógicamente, antes de un campeonato de fitness o de culturismo, después de meses en déficit calórico, nosotros vamos a procurar que la salud siempre se mantenga dentro de lo posible al máximo. Pero lógicamente la salud de esa chica previo a un campeonato, lógicamente la salud del deportista o del ciclista que está haciendo un Tour de Francia y va por la 8ª etapa haciendo 200 kilómetros al día, pues la salud, lógicamente, sin permitir una correcta recuperación, porque hace etapa tras etapa, día tras día, pues lógicamente no será la óptima. Y tendremos que procurar que en el periodo de recuperación, en esa planificación de la temporada, en esa planificación nutricional, pues será necesario que ese deportista, lógicamente, como sabéis, también tenga un periodo de descanso, un periodo vacacional, en el cual se recuperará de estar haciendo pues Tour de Francia, Vuelta a España y Giro de Italia, porque lógicamente el cuerpo a nivel fisiológico no soporta ese volumen y esa intensidad y ese estrés provocado por el propio entrenamiento o por la propia competición durante tanto tiempo y necesitará recuperarse. Por tanto, tenemos que tener claro, como deportistas recreacionales, cuál es nuestro objetivo. Y si mi objetivo es mejorar la masa muscular, pues lógicamente vamos a enfocar la nutrición a mejorar la masa muscular y vamos a generar un superávit calórico. Y en esa mejora de la masa muscular, en la cual vamos a generar un superávit calórico, lógicamente no voy a perder grasa. Más allá de casos específicos en los que hablaremos en próximos webinars. Pero lógicamente en ese momento pues la prioridad será otra. La prioridad será ganar masa muscular y ganar masa muscular libre de grasa. Sí, pero lógicamente el rendimiento ahí, pues mira, el rendimiento sí será bueno. Y la salud pues será perfecta, porque además tendremos un superávit calórico y estaremos aportando la cantidad de, además de, por supuesto, de micronutrientes necesarias. Vale, pero en el momento en el que busquemos más la estética y en el momento en el que estemos en déficit calórico, pues debemos también de ser conscientes de que el rendimiento no será el óptimo. Entonces es muy importante, antes de empezar, tener claro qué busco y cuál es mi objetivo. A partir de ahí, también me parece muy interesante el hablar de prioridades. Y a la hora de buscar prioridades, lógicamente para yo generar un correcto plan nutricional, tengo que atender a las necesidades individuales de cada persona. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cada persona tendrá sus hábitos, tendrá su horario, tendrá su tiempo para cocinar, tendrá sus enfermedades, tendrá sus posibles alergias. Y yo como nutricionista tendré que adaptar el plan nutricional a esas necesidades o a ese tiempo o a esos gustos que tiene esa persona. Y eso se llama adherencia. Lo principal, la base, es que haya una correcta adherencia. Que a la persona o que el deportista en este caso le resulte fácil el hacer el plan. ¿Y eso cómo lo voy a hacer? Pues dando suficiente variedad en la alimentación. Hay una frase que a mí me gusta mucho y es que debemos de adaptar el deporte a la vida o la nutrición a la vida y no al revés. No querer ser espartano
y sí que ser constante en vuestros objetivos. Entonces, el generar una correcta adherencia al plan, que ese es mi trabajo o que es nuestro trabajo como nutricionista, el facilitarle el hacer su plan nutricional, en este caso, a cada deportista, pues va a hacer que no tenga seguramente la excusa de es que no he hecho esto porque es que era muy complicado. Entonces, por encima incluso del aporte energético, es decir, por encima incluso del objetivo que buscamos, como sabéis, como siempre hemos dicho, para bajar de peso, o para bajar, en nuestro caso, que nos interesa es bajar el porcentaje graso, siempre vamos a hablar de eso, tenemos que generar un déficit calórico, tenemos que comer menos de lo que gastamos. Y para aumentar la masa muscular, pues para aumentar la masa muscular tenemos que comer más de lo que gastamos. Vale, perfecto. Entonces ¿mi base cuál será? Mi base será el generar un superávit y un déficit. Pero por encima de eso hay algo más importante, sí, el que la persona haga el plan, el facilitarle la elaboración de ese plan, el darle variedad y el aportarle alimentos que le gusten y que le resulten atractivos. Una vez hemos hecho esto y una vez sabemos cuál es nuestro objetivo, vamos a poner por ejemplo que mi objetivo es aumentar la masa muscular, pues si mi objetivo es aumentar la masa muscular, yo sé que tengo que generar un superávit calórico, eso es lo más importante. Una vez que yo he generado un superávit calórico, pues nos podremos preocupar de la cantidad de proteína que yo aporto. Genial. Y del aporte en carbohidratos o en grasa que yo doy. ¿Vale? Sabéis que hasta ahora se ha hablado de que, bueno, la dieta correcta debe de tener un 60% de hidratos de carbono, un 15% de proteína. Hace muchos años que ya no se habla de eso. Se habla de gramos por kilogramo de peso corporal o por kilogramo de masa magra, libre de grasa. Entonces los deportistas tenemos claro que tenemos unas necesidades diferentes, como hemos dicho ya, de las personas sedentarias. Fijaros hasta qué punto son diferentes, que por ejemplo en personas sedentarias la Organización Mundial de la Salud dice que el aporte proteico de la dieta debe de estar entre 0,8 y 1 gramo por kilogramo de peso corporal. Y en deportistas nos vamos a, bueno, según las últimas publicaciones de Schoenfeld y Aragon, 0,55 gramos por kilogramo repartido en 4 comidas. Ojo, nos estamos yendo en personas de 100 kilos a 55 gramos de proteína por comida. Eso es bastante más, eso está en torno a 2,2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal. Es prácticamente el doble de lo que consumiría una persona sedentaria. Entonces nosotros tenemos que tener claro, primero, quiero aumentar mi masa muscular, suficiente energía, luego, suficiente cantidad de proteína, luego, ojo, a partir de ahí la cantidad de carbohidrato o de grasa. Tener en cuenta que el carbohidrato siempre será la fuente energética preferida para el deportista. Siempre será la fuente energética preferida y fácil de obtener para el deportista. Nunca olvidéis esto. Una vez que tenemos claro esto, pues podemos hablar del timing. Podemos hablar de si hay que comer 3 veces, 5 veces, 6 veces. Y una vez que ya tenemos claro esto y tenemos pautado esto, pues entonces ya nos podemos ir a hablar quizá de los suplementos. Los suplementos son una ayuda, por supuesto que son una ayuda, pero quizá muchos de vosotros basáis o buscáis resultados en función o a partir de suplementos, olvidando lo más importante. ¿Qué es lo más importante? El entrenamiento. ¿Y qué es lo más importante? La nutrición. Brad Schoenfeld ponía una pirámide dando valores a lo más importante que sería a la hora de obtener masa muscular, y en la base de la pirámide no ponía ni siquiera el entrenamiento, ponía el entrenamiento intenso, la intensidad del entrenamiento. Por tanto, no es solo importante esa información que yo voy a recibir con ese entrenamiento invisible, que es fundamental. ¿Qué es el entrenamiento invisible? Pues el entrenamiento invisible es lo que os va a permitir crecer. ¿Y qué es lo que os va a permitir crecer? Comer y descansar. Sí, pero primero tengo que generar un estímulo. ¿Y ese estímulo cómo lo genero? A través del entrenamiento. ¿A través del entrenamiento? No, a través de la intensidad del entrenamiento. Yo ya he entrenado de forma intensa y ahora genero el estímulo. ¿Cómo? Comiendo de forma correcta y descansando de forma correcta. Por tanto, ya hemos aprendido cuáles son las prioridades o qué es lo realmente importante para obtener, en este caso, como estamos hablando, una buena composición corporal. Oye, y para obtener un buen rendimiento, pues exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. El deportista de rendimiento deberá de tener
un suficiente aporte energético. ¿Para qué? Para correr, en el caso del atleta, o para andar en bici y no fatigarse y no tener problemas de que, bueno, de que se limita su rendimiento o de que directamente no puede ni continuar. Deberá de tener un superávit calórico para tener un correcto rendimiento. Lógicamente, si ese deportista está en déficit calórico, lo tendrá mucho más difícil para completar simplemente la ruta que tenga propuesta. Pues imaginaros para mejorar sus marcas. Estamos hablando aquí siempre de deportistas entrenados. Hemos hablado también de que bueno, muchos de los deportistas pecarán seguramente de que no aportarán suficiente energía para obtener un correcto rendimiento. O, me voy a lo mismo, para poder aumentar su masa muscular. ¿Por qué? Porque el miedo que tienen los deportistas es acumular grasa en exceso. Pero como he dicho, yo tengo que tener claro cuáles son mis prioridades. Y ahí entra, seguramente os sonará el caso del deportista que, bueno, quiere aumentar su masa muscular, pero no quiere consumir carbohidratos por la noche porque piensa que ese carbohidrato le va a hacer que se ponga gordo. Bueno, ni mucho menos. Superávit calórico controlado. Eso lo hablaremos en próximo webinar. Porque hemos hablado de superávit calórico. Vale, pero ¿cuánto? Bueno, lo hablaremos próximamente. Hay deportistas también que no solo por defecto, sino por exceso también pequen, por supuesto. Quizá, esto pasa más en deportistas que en personas sedentarias, sobreestimamos el gasto calórico y para eso no son una buena ayuda todos estos relojes móviles que nos cuentan las calorías para establecer una correcta alimentación o una nutrición en función del consumo calórico. ¿Por qué? Porque sobreestiman las calorías que supuestamente consumimos en nuestro día a día. Estos relojes o estos móviles sobreestiman el gasto calórico. Y si nosotros pautamos nuestra alimentación en función del consumo supuesto y ficticio que tenemos, pues seguramente comeremos en exceso y seguramente sí que nos pasará o que tendremos este problema de que estaremos pesados, hablando de rendimiento, estaremos pesados, que también será un problema para tener ese correcto, ese buen rendimiento. Pero es que para eso ya hablaremos de la programación nutricional. En qué momento de la temporada utilizar las estrategias nutricionales necesarias para obtener los objetivos propios de ese momento de la propia temporada. Teniendo en cuenta cuáles son las prioridades y teniendo en cuenta qué es más importante, como siempre decimos y como hemos dicho desde el principio de este webinar, es importantísima la calidad de los alimentos. Es fundamental el tener una buena alimentación, el obtener los alimentos que sean de origen natural y que nos provean de esos micronutrientes importantísimos para la salud, que sea una comida real. Es fundamental y es nuestra labor como nutricionistas el que no solo, ojo, hemos hablado del aporte energético, sí, pero que ese aporte energético, esa energía, esas calorías, vengan de alimentos que sean saludables, de alimentos que sean naturales. ¿Quiere decir que el deportista en ningún momento puede consumir alimentos procesados? Ni mucho menos. De hecho, como iremos viendo, habrá deportes o deportistas que, por ejemplo, hagan dobles sesiones de entrenamiento, que no sea posible a través de alimentos de origen natural llegar a esos requerimientos nutricionales y tengamos que aportarle algún alimento que sea más calórico y que sea procesado. Bueno, pero será en ese caso específico en el que ese deportista necesite ese extra y no le dé por tiempo o por facilidad, no llegue a ese consumo calórico. Pero en ese caso específico, nosotros vamos a procurar que la alimentación siempre sea lo más sana y natural. Así que, haciendo un pequeño repaso, alimentación sana, alimentación natural, frutas, verduras, carne, pescado, huevos, patatas, legumbres,
Esa debe ser la base de nuestra alimentación. A partir de ahí, una correcta adherencia, que el deportista le resulte fácil, facilitarle el trabajo al deportista. Y en este sentido, hablaremos en futuros webinars de si es cierto el que hay que comer 5 veces al día y cuándo el deportista sí que necesitará o cuáles serán las comidas más importantes para el deportista. Os dejo como adelanto que por supuesto será en el perientreno, alrededor del entrenamiento, tanto para tener energía suficiente para el ejercicio como para recuperar de ese ejercicio. Y a partir de ahí tener en cuenta que los deportistas en cuanto a macro y micronutrientes tienen unas necesidades especiales con respecto a la población sedentaria, necesitarán, como hemos dicho, más cantidad de proteínas, necesitarán más cantidad de algunos micronutrientes. Y una vez pautado esto, que es lo más importante, pues bueno, ya podemos hablar de si aportar más carbohidratos o aportar más grasa, del cuándo aportar esas calorías, de si hay que comer 5 veces al día, de que si hay una ventana metabólica, de cuánto dura esa ventana metabólica. Y lo último, la suplementación deportiva. Es beneficiosa, nos puede mejorar el rendimiento, nos puede mejorar la composición. ¿Todos los suplementos valen para todo el mundo? ¿Sí? ¿No? Lo veremos o lo iremos tratando en los próximos webinars. Como he dicho al principio de este webinar, vamos a tener dos líneas editoriales bien diferenciadas. En una de ellas abordaremos la nutrición, conmigo a la cabeza, y en otra abordaremos el entrenamiento, con Fabián a la cabeza. Ya tenéis disponible el webinar de Fabián, en el que va a tratar muchísimos temas muy interesantes de nutrición. Como sabéis, es un primer webinar de una serie de webinars que iremos publicando periódicamente. Él os va a dar una visión muy profesional de cómo se debe entrenar, de cómo debe ser un correcto entrenamiento personal, y a partir de aquí iremos abordando muchísimos más temas de entrenamiento y muchísimos más temas de nutrición. Os invito a que veáis el webinar de Fabián, que estoy seguro de que os va a parecer muy interesante. Para terminar, solo me falta invitaros a formar parte de la familia FitUp, en la que contamos con 4 líneas completamente diferentes. Por un lado, como sabéis y conocéis, tenemos nuestros vídeos en los que constantemente estamos hablando de las últimas tendencias, tanto en entrenamiento como en nutrición, a través de todas nuestras redes sociales, canal de YouTube. Por otro lado, tenemos esta serie de webinars que os servirán para seguir formando como nutricionistas y entrenadores o para vuestra propia inquietud. En tercer lugar, tenemos ya disponible el apartado de asesoramiento, tanto nutricional como deportivo online, en los que os trataremos de forma personalizada a través de unas visitas virtuales, en las que tendremos el contacto directo como si estuvierais sentados aquí en nuestra consulta. Y a partir de principios de 2020 nos gustaría invitaros a ya los primeros cursos en los que intentaremos ayudaros a seguir formando en temas de entrenamiento, readaptación, nutrición, y que os sirvan para seguir aprendiendo un poquito más de este mundo de la nutrición deportiva. Y en cuarto lugar, me gustaría invitaros a los cursos que empezaremos a impartir online a partir de principios de 2020, en los que os estoy seguro que seguiréis aprendiendo y formando en el mundo de la nutrición deportiva y el entrenamiento personal, con grandísimos profesionales del sector.